dónde surge, dónde nace Silicon Valley. Todos ustedes, nosotros, tenemos que agradecer porque ustedes están viendo este video gracias a este lugar. Hemos llegado al cartel, gente. Qué locura estar en Google, en este famoso garage. Hemos venido a conocer Apple. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Seguimos recorriendo el estado de California y hemos venido a uno de los lugares más famosos de San Francisco, que no es el Golden Gate, que ya te lo mostramos en el episodio anterior. Bienvenidos a Silicon Valley. En estos momentos nos encontramos en Mountain View, uno de los tantos barrios que conforman todo lo que es la zona de Silicon Valley. Hemos estado rodeados de motorhome. Este ha sido nuestro patio durante 2 noches. Nuestra estadía por acá ha sido sumamente tranquila. Si bien uno puede estacionar acá sin ningún problema, se tienen que mover cada 72 horas. Te hacen una marquita en el neumático. Miren, pasaron como con un carrito, nos hicieron esa línea ahí con tiza. Entonces después pasan a controlar que uno efectivamente se mueva como para no quedarse a vivir acá. Hemos salido a correr. Si quieren conocer más de Mountain View, vayan a nuestro canal Corriendo por el Mundo. Les dejamos el link acá. Ahí van a poder correr, caminar junto con nosotros y ver las vistas de toda esta zona. Y ahora, con Hakuneta en marcha, nos vamos a recorrer más de Silicon Valley. ¿Estamos listos? Por acá tenemos más motorhome, allá muchos más. En realidad lo que se ven mucho acá en esta parte es como trailers, digamos, o casas rodantes o casillas que están acá, digamos, no hay vehículo. Estábamos leyendo que es una de las zonas más seguras de Estados Unidos, toda esta parte, porque hay muchísimo dinero por acá, aunque no se ve tanto lujo como hemos visto, no sé, cuando estuvimos en Beverly Hills y demás, pero muy tranquilo, muy seguro. Miren todos los motorhomes por acá. Todos tienen la marquita, así que van a tener que moverse. Así que ahora vamos hacia nuestra primera parada y vamos a contarles un poquito más de Silicon Valley, su historia y por qué tiene tanta fama e importancia este lugar. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. Y ahora sí, ya hemos llegado. Hakuneta estacionada. Ustedes dirán, ¿están en un barrio común y corriente como otro de los tantos que ya les hemos mostrado en Estados Unidos? Sí y no. Estamos en un barrio, pero hemos venido nada más y nada menos que al lugar donde surge, donde nace Silicon Valley en Estados Unidos en el año 1938. Seguramente han escuchado hablar de Silicon Valley y si no, les contamos un poquito de qué se trata. Es una región en el Valle de Santa Clara, acá en el sur de la Bahía de San Francisco. Estamos en el estado de California y toda esta región es conocida como la meca de la tecnología. Acá es donde han comenzado un montón de grandes empresas que nos resuenan todos los días. Apple, Google, Meta, que era Facebook, Hewlett Packard, un montón de empresas más se encuentran acá, en toda esta región. Además de todas estas grandes empresas, se encuentran muchísimas startups. Para quien no sepa qué es, una explicación muy básica sería que tenemos un proyecto de que queremos hacer rodar una empresa con una idea. Bueno, salimos a buscar financistas. Entonces también en esta zona hay mucho dinero porque hay muchas personas invirtiendo en esas startups. Pero bueno, vamos casi 100 años atrás, a los comienzos de lo que fue Silicon Valley. Acá se encuentra la Universidad de Stanford, que va a ser nuestra próxima parada en el recorrido por Silicon Valley, y el profesor Frederick Terman quiso alentar a sus alumnos por allá en el 1938 a que empezaran a desarrollar sus propias compañías. Los 2 primeros que siguieron el consejo de este profesor fueron William Hewlett y David Packard. En 1938 empiezan a desarrollar un oscilador de audio en el garage de esta casa que estamos viendo acá atrás, y así es como nace la primera empresa de toda esta región, conocida como Hewlett Packard o HP. Así que por eso se considera este lugar tan importante para la historia de Estados Unidos, de toda esta región, porque acá nace la meca de la tecnología por allá en 1938.
Y si bien este lugar está marcado incluso en Google como birthplace, como lugar de nacimiento de Silicon Valley, actualmente es una propiedad privada y bueno, no se puede entrar. No sé, no me gustaría ser el dueño de esta casa porque la cantidad de gente que debe venir, como nosotros, a ver, porque está el cartel y todo. Entonces la cantidad de gente que debe venir acá a chusmear debe ser impresionante. El cartel dice que esta propiedad está en el Registro Nacional de los Lugares Históricos de Estados Unidos. Y acá se ve el famoso garage. ¿Seguimos viaje? Vamos a la próxima parada. La casa que estábamos visitando recién se encuentra en Palo Alto y acá ya estamos en Stanford. Les contábamos que el profesor de esta universidad fue el que incentivó a sus alumnos a que realizaran sus emprendimientos y miren en lo que se terminó convirtiendo hoy en día, ¿no? Y seguimos como inmersos dentro de las películas, porque ver esta universidad y caminar por acá es como estar en una película, no me digas que no. Uno siempre ve y que son tan diferentes de lo que son las universidades, por lo menos en nuestro país, Yo estaba en Argentina. pensando en la Universidad de Rosario. Y miren, les vamos a mostrar lo que es esto. El campus. O sea, pensar, Stanford me resuena de, ¿viste? Cuando en las películas están ahí con esto mismo que se ve acá, Igual. las gradas, que están las chicas ahí, las porristas. Sería una porrista muy linda, mi amor. Miren lo que es esto, Wow. qué buen Qué campo. buen estado. Wow. ¿Hacemos una carrerita? ¿Sabías que yo hacía atletismo? 3, 2, 1. Yo ya había corrido esta mañana y me duelen las piernas un montón. Y miren, o sea, el pasto que parece de mentirita, no, es de verdad, bien natural. La Universidad de Stanford está considerada entre las 10 mejores de Estados Unidos en las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Informática, Derecho, Economía y Ciencias Empresariales. Feel as much as I know it should. I wanna get high on. Es muy extensa la lista de personas famosas que han estudiado acá en esta universidad. Uno de ellos, que si bien no se graduó, pero había iniciado sus estudios acá, hay de hecho un video que está muy bueno, si no lo han visto es súper recomendable, fue Steve Jobs, cofundador de Apple, Larry Page y Sergey Brin, los dos fundadores de Google, estudiaron acá. Tiger Woods, famosísimo golfista. También Elon Musk se graduó acá en Física y Energía Aplicada. También Nicolas Cage, Reese Witherspoon. La verdad es que es muy extensa la lista y recién veníamos conversando con Santi cuánto costará estudiar en esta universidad. Y tengo el dato acá, ¿Tenés el dato? pero dame un segundo. Porque de por sí el estudio en Estados Unidos es caro, el estudio universitario es muy caro y en una universidad así no me quiero ni imaginar. El costo promedio de matrícula es de $51.515 por año. Ni más ni menos. O sea, eso solo, ya la matrícula es muy cara, no sé el resto, no sé qué incluirá esa matrícula. Mira, acá encontré una noticia que dice presupuesto de un estudiante de Stanford. La Universidad de Stanford publicó cuál sería el presupuesto promedio de un estudiante típico de la universidad, A ver. el cual es soltero, que depende financieramente de sus padres, vive en la residencia universitaria o fuera del campus y asiste a tiempo completo en los trimestres de otoño, invierno y primavera. Basándose en los gastos promedios, el presupuesto para el año académico 2023-2024 sería matrícula, $61.731, o sea, un poquito más caro del monto que les acabo de decir. Vivienda y alimentación, $19.922. Tasas estudiantiles, $2.200. Subsidios para libros y útiles, $825. Gastos personales, $3.150. En total sería cerca de, redondeándolo, $90.000 por un año universitario cursado para el 2023. O sea que una carrera universitaria de 5 años son unos $500.000 aproximadamente. Por eso uno ve en las películas, en las series, que en Estados Unidos se empieza a planificar la economía de las familias desde el momento que los chicos nacen. Calculá si Y se le- tenés 3 pibes y tenés que mandar los 3 a la universidad. Es un buen número, y valorar los países que tenemos universidad pública, como es el caso de Argentina. Y si hay algo que me encanta ver es todos vestidos con la ropa de la universidad de Queda muy cada bonito. una.
A ver, por ejemplo, un busito, $68. ¿Te regalarán alguno con la matrícula o no? Me gustan mucho los colores. Sí, este 58. Me parece muy loco la cantidad de cosas que hay para que uno compre, ¿no? Fíjense, las remeras acá todas tienen el símbolo del deporte que practican. Además tenemos todo lo que es buzos, camperas, camisetas de básquet. Acá tenemos otro estilo de buzos, de remeras. O sea, está todo hecho para que uno ande vestido totalmente con la ropa de Aparte la está universidad. re linda la ropa, te juro que me compraría, son muy, muy lindas. A ver cuánto cuesta una gorra. Y recién estaba viendo los gorritos, que yo me compré uno en el Walmart por $3, valen 32. Es mejor volver al Walmart. Y una gorra vale también $32. El campus es realmente enorme. Vamos a dejarles una fotito acá de Google Maps de todo lo que se ve del complejo. Vamos a dar una vueltita acá con la camioneta. Mientras tanto, les cuento que la tasa de aceptación, digamos, para ingresar a la universidad es entre el 3 y el 6% nada más de todos los estudiantes que se postulan para ingresar. Así que imagínense el nivel de exigencia que tiene esta universidad. O sea, no solo que tenés que pagar $90.000 por año, sino que aceptan el 3%, ¿no? O sea, tenés que ser muy inteligente. Y tener mucha plata. Sí. Lo mismo que nos ha pasado con algunos otros lugares. Me encanta tener la posibilidad de conocer en persona una universidad, por ejemplo, poder compartirles esto. Pensaba cada vez que uno lo ve en las películas, en las series, como decíamos anteriormente, uno lo ve tan... La palabra no es irreal, pero como no es... Ideal. Sí, o sea, no, pero lejano de nuestra realidad, de lo que se ve en los países de Latinoamérica, que parece ciencia ficción, digamos, ese sería el punto. Y vos decís, no, lo que uno ve en las películas de Estados Unidos es la realidad de Estados Unidos, o sea... Lo de recién Ferré de película, entrar y las canchas de tenis, esa con todos vestidos iguales, jugando al tenis, re de película. Y fíjense, está todo en la zona. Estamos yendo ahora a Menlo Park, hacia nuestra siguiente parada. Y ya estamos llegando hacia nuestra siguiente parada. Qué loco el aro de Banque acá en la calle. Esto es para que vean el barrio, un barrio normal. 232. ¿Nos lo pasamos? 212, 232, ahí también. 232. Ay, pero ¿y se podrá entrar? Veremos. Nos estacionamos y les contamos. Y la parada de ahora es a la que todos ustedes, nosotros, tenemos que agradecer porque ustedes están viendo este video gracias a este lugar. Ese es nuestro nuevo trabajo, hacer videos para esta plataforma. Ustedes nos ven acá todos los jueves, todos los domingos. Gracias a buscar cómo llegar a este punto donde estamos viniendo, usar el buscador en internet para saber, vaya a saber cuántas cosas como viajar, recetas, curiosidades y demás. Hemos llegado a la casa, al garage donde nace Google en el año 1998. Como les estábamos contando, los dos fundadores de Google estudiaron en Stanford. La historia cuenta que Larry Page iba a hacer un posgrado y un estudiante de la universidad le iba a mostrar el campus. Ese otro estudiante fue Sergey Brin, que si bien dicen que no se llevaron bien en ese momento cuando se conocieron, que no coincidían en nada, bueno, un año después iban a hacer en este garage que estamos viendo acá, Google. Nada más y nada menos que Google. En esta casa era de Susan, vamos a poner el apellido acá porque no me sale decirlo, una mujer que al día de hoy es considerada entre las más poderosas del mundo y con más dinero según la revista Forbes. Susan Wojcicki, no sé si lo estoy pronunciando bien, era la dueña de esta casa que vinieron estos dos chicos a alquilarles el garage. Bueno, acá nace Google y después con el tiempo ella antes había estado trabajando en Intel, también otra empresa de tecnología sumamente importante, y después ella decide sumarse a Google, que acá funcionó la empresa hasta que fueron más de 7 empleados y ahí decidieron trasladarse a otro lado. Y bueno, ella ocupó el primer cargo de directora de marketing de la compañía y hasta hace unos años atrás fue inclusive la CEO de YouTube. Así que estuvo en el desarrollo también de un montón de cosas, de lo que es Google Ads, Google AdSense y
infinidad de cosas. Así que no solo que la casa era de una persona sumamente importante, sino que acá nace Google, que tenía otro nombre. Lo que me llama la atención es que siendo un lugar tan importante, Google, una de las empresas más famosas e importantes del mundo, no haya nada, ni siquiera un cartelito, como vimos en donde se fundó Hewlett Packard, no hay nada. O sea, es un garage que si no sabemos que tiene algo en particular, pasa totalmente desapercibido. Lo que sí leí era que Google había comprado para convertirlo en museo, pero no sé qué ha ocurrido de eso. Mira. El nombre inicial fue Backrub, Mira, me gusta más Google. pero después lo cambiaron. Justo me estoy riendo porque en la misma página de Google dice, lo llamaron Backrub, poco tiempo después cambiaron el nombre de Backrub a Google, por suerte. Y el nombre, dice, se inspiraron en una expresión matemática, el número 1, seguido de 100 ceros, que reflejaba perfectamente la misión de Larry and Sergey de organizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. Otra de las curiosidades es que cuando Susan empieza a ocupar el cargo de directora de marketing, ella les preguntó cuál era su mercado y ellos le respondieron que el mundo. Para los que no sepan, Google tiene el buscador de Google, Google Maps, Google Earth, que vimos un documental, eso que está muy bueno en Netflix. Tiene YouTube, YouTube Music, Gmail, Google Meet, Google Drive, todas esas, o sea, Android. Hoy en día, bueno, también están desarrollando los teléfonos, Google Pixel, el Chromecast. Es infinidad la cantidad de productos que han surgido de un garage. Lo más motivador de esto, que me parece, es que mirá lo que son esos monstruos de compañías que surgieron de un garage. Me parece sumamente inspirador para aquel que tenga una idea, un proyecto, a intentarlo y mirá, ¿quién te dice años después convertirte en una de las principales empresas del mundo? ¡Qué locura! Y por supuesto que vamos a ir a mostrarles dónde está Google, pero antes vamos a ir a conocer otra importantísima empresa. ¡Qué locura este lugar! Que yo creo que todos hemos empezado, bueno, no, todos no. Todos los de nuestra edad, porque si yo les digo esto a mis sobrinos me van a decir ¿qué? Todos los de nuestra edad hemos empezado. Algunos arrancamos con otras anteriores, Es verdad, es verdad, es verdad. Y hemos llegado hacia nuestra siguiente parada. Estamos en una de las empresas que la gran mayoría... Bueno, no, pará. Estoy pensando que ahora todos usamos los servicios de esta empresa, o el 99,9% de las personas. Estoy tentada porque tenemos 2 autos de seguridad siguiéndonos. Estamos buscando un cartel para sacar una foto. Hemos venido a Meta, lo que anteriormente... No, bueno, uno de los de seguridad se fue. Estamos dando una vuelta por todo lo que es el edificio, ocupa todo este espacio que se ve acá. En internet había una foto con un like gigante, pero no lo estamos encontrando. Para los que no sepan, Meta es el nombre actual de la empresa que su CEO es Mark Zuckerberg. Actualmente es la dueña de lo que es Facebook, WhatsApp, Instagram, Threads, creo que ninguna otra cosa más. Solo eso. Nada más que eso. Básicamente estamos visitando todos los lugares para los que trabajamos, porque en Facebook generamos contenido, en Instagram también, en YouTube también, que se vamos a visitar Google. Así que seguimos por acá dando una vueltita. Lo que hemos visto es que hay muchos edificios y en todos está ese grupo de bicicletas. Miren ahí. Esto yo supongo que será para los empleados, digamos. Entiendo que es para los empleados. Miren todas las bicis ahí. Para moverse dentro de acá de la empresa debe ser, porque es realmente muy grande. Parece, digamos, tipo aeropuerto, digamos. Por supuesto que también hay estaciones de carga para los vehículos eléctricos por todos lados. Miren, hasta una palestra tienen acá. ¡Qué bueno! Acabo de estacionar y allá se estacionó el de seguridad. Si el chico de seguridad que nos viene siguiendo supiera la cantidad de horas de mi vida laboral que le dedico a Instagram y Facebook, Te dejaría ir a sacar me diría, una foto. andá, te lo mereces. ¿No es cierto?
Sin duda que sí. Igual seguimos sin encontrar el cartel. Mirá, acá se ve que cuando cierran a la noche se levantan todos estos... Ah, ya está el cartel. Che, ¿y dónde hay para cruzar? No sé. Ah, iba a contar una curiosidad, que toda esta calle que estuvimos dando la vuelta... Como 3 vueltas le dimos. Se llama Hacker. Mirá. O sea que los hackers le dan vuelta. Entonces por eso no seguía pensando que podía... No, pero qué loco, qué curioso el nombre de la calle. Che, ¿no lo veremos a Mark? Dicen que vive por acá, acá en Silicon Valley, o sea, por la zona donde estábamos durmiendo nosotros en Mountain View. Miren, ahí están las bici y tienen un panel solar. ¡Wow! A ver. ¿Para qué será? No sé. Para el... Bikes for employee use only. Use casco y conduzca con seguridad. Y no conducir fuera del campus. Y junto con las bicicletas están todos los cascos a disposición. Y hemos visto muchísimos de esos colectivos, como esos que pasaron. Me da la sensación de que debe ser algo para los empleados porque además tienen espacio atrás para colocar las bicicletas. Ajá, mira, es verdad. Me encanta igual aprender y conocer de todas las políticas de... Me sale mi lado de recursos humanos. Mirá cuando Hakuna Matata tenga un campus. Así. Vamos a tener a alguien que nos edite los videos. No hace falta que sea tan grande el campo, digamos, pero... Hemos llegado al cartel, gente. Lo que decían las redes sociales es que Meta se llama ahora, pero anteriormente Mark Zuckerberg funda lo que es Facebook. Y hoy en día los niños no tienen idea que es Facebook, no usan. Es muy loco. Y nosotros, o sea, tampoco es que nos llevamos tantos años de diferencia con mis sobrinos. O sea, tengo sobrinas de 19 años y no usan. Estamos yendo en estos momentos a Google. ¿Qué sería de la vida sin Google? Qué loco, ¿no? Recién hablábamos de todas las cosas que tiene Google. O sea, la cantidad de veces al día que usamos Google. Y ahora sí hemos llegado a Google, señoras y señores. Yo soy del 93, Santi del 89 y nuestra generación, yo creo que todos nos hemos criado con Google. Sí tengo recuerdos de usar el Encarta cuando iba a la escuela. Y después, cuando se empezó a utilizar Internet, o cuando nosotros conocimos Internet, con respecto al explorador, usábamos Internet Explorer, después Mozilla Firefox, Google Chrome, que yo creo que hoy en día somos muchos los que usamos el Google Chrome como explorador. Sí, y yo creo que como buscador, ¿quién hoy no usa el buscador de Google? Yo no sé, los quiero leer en los comentarios si hay alguien que prefiere usar otro buscador que no sea el buscador de Google. Yo me acuerdo que al principio usaba Yahoo cuando era re chiquitito, pero después una vez que estaba Google, busca en Google. Así que los leemos en los comentarios si como buscador usan Google u otro. Bueno, igual yo creo que nuestro top de aplicaciones es el buscador de Google, YouTube porque es nuestra principal herramienta de trabajo, Google Maps para viajar. We can break away. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. Qué locura estar en Google. Es creo que de las cosas que más quería hacer en el paso acá por Estados Unidos. Qué lugar, otro lugar de película. Es impresionante este campus. Muy verde. Recién pasamos por una zona que había canchas de fútbol, ya se las vamos a estar mostrando. Me parece re copado poder trabajar en una empresa así. No cambio igual la vida y el trabajo que hacemos nosotros. O sea, solo que digo que como lugar de trabajo me parece muy copado. Y acá estamos yendo, que hay un centro de visitantes y esperemos tener suerte, según vimos en Google. Cerraba en un ratito, esperemos alcanzar. Y yo creo que el horario de Google en Google debería estar bien, así que va a cerrar pronto. Bueno, llegamos. La primera parte es este Google Store. Vamos a ver qué hay por acá. Lo grande que es. Wow. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now till forever. This time we'll make a night to remind us we only have one life, gotta live it out loud. And another. Y acá hay un
montón de productos que no había visto nunca. Por ejemplo, esto para poner en la puerta y podés ver por acá. Y esto es para mí la competencia de Alexa, porque tenés toda la información acá y es como para poner ahí de decoración también. Esto tiene un costo de $100. Me corrijo, el que es como la competencia de Alexa es el Nest Mini, y sale $50 este parlantito al que se le puede hablar. Bueno, hay un montón de cosas. Acá encontramos otro gorrito, $28. Este me lo puedo poner para editar. Ahora que hace frío. ¿Te queda fachero? Parte de la experiencia acá de la visita a Google. Hay un café, miren. Wow, qué hermoso lugar. A ver si tiene salida por acá. Wow. Uno puede comprar un café y quedarse acá. Wow. A ver con qué nos encontramos acá. Porque andamos así, caminando. Wow. Wow, Qué buena empresa, ¿no? la verdad que sí. Y obvio que vamos a agarrar las bicis de Google y vamos a dar una vuelta por Google en bicicleta. Estoy muy contento con la bici de Google. Es muy loco que hasta el canastito dice Google adelante y los colores. Vamos. Vamos. We make mistakes. We can break away. Hear me when I say let's make a night to remember. Let's celebrate from now. Me parece muy loco estar acá. Aclaramos esto porque nosotros usamos mucho la palabra loco y es para cosas que nos llaman la atención. Pueden ser buenas, malas, lo que sea, pero todo que En este caso es buenísimo estar acá. O sea, la definición en este caso de qué loco esto sería qué fuera de lo común, digamos. Qué increíble. Miren lo que es ese muro todo que se mueve con el viento. Bueno, mirá, y terminaste de trabajar ahí arriba y te venís al gimnasio. O sea, lo que yo tengo entendido es que vos tenés a disposición todo esto para hacer en el momento que vos quieras de tu horario, o sea, de tu jornada laboral, digamos. No es que decís, bueno, trabajo hasta tal horario y después voy. O sea, si en el medio de tu jornada laboral vos decís, bueno, me quiero ir a hacer un ratito de correr porque estoy muy estresado para hacer actividad física, no es una posibilidad. Me parece espectacular. Que se nota que es una empresa que ha crecido mucho, ¿no? Les mostramos el garage donde arrancó y miren lo que es este pedazo de campus. Enorme. O sea, si el de Meta les dijimos que parecía así como un aeropuerto, no sé cuántas cuadras No. son manzanas. Fascinante. Y vamos de nuevo con una visita residencial a un garage que lo deben haber visto en un montón de fotos, de videos. Bueno, y otra historia de garage. Esta vez nos vamos a quedar acá un poquito más lejos porque hay varios carteles que dicen que es una propiedad privada. En este famoso garage ha nacido Apple, gente. Qué locura estar acá enfrente. Como les estábamos contando antes, cuando estuvimos en Stanford, Steve Jobs había estudiado ahí, uno de los cofundadores de Apple, el otro era Steve Wozniak. Hoy en día Apple es sumamente conocida por el iPhone, el iPod, la Mac y demás, todos esos productos de la manzanita que se iniciaron acá. Y lo más loco, lo más curioso, en aquel entonces Wozniak trabajaba para Hewlett Packard, que les estuvimos mostrando al principio de dónde nace Hewlett Packard, y les quería vender la idea de diseñar el primer ordenador personal. Les dijeron que no y hacerlo era demasiado caro. Entonces ahí con Steve Jobs le dice que se pongan a trabajar juntos y vendieron Steve Jobs su Volkswagen que tenía y Wozniak su calculadora HP y juntaron $1.300 y así comienzan trabajando acá en este garage crear el gigante que hoy en día es Apple.
Y para terminar la gira del día de hoy, la gira tecnológica del día de hoy por Silicon Valley, nos vamos a ir, como les mostramos antes, dónde arrancó Google y cómo terminó. Les vamos a mostrar las oficinas actuales de Apple. ¿Qué vas a hacer? Para empezar con los lentes, yo no veo nada. Hemos venido a conocer Apple. Como les decíamos, vimos sus inicios y miren lo que es ahora. Cuando uno ingresa al centro de visitantes, te dan un iPad, que acá estoy viendo. Y cuando te acercás acá... Bueno, miren, esta es una maqueta del anillo de las oficinas de Apple. Todo ese anillo lo tenemos acá enfrente, pero bueno, no se puede acceder, son únicamente oficinas. Y es una maqueta de realidad virtual. Dice, The Apple Park, que así se llama el anillo, es el nuevo hogar para 12.000 empleados de Apple. Fue diseñado para combinar un ambiente de trabajo ideal con la belleza de lo natural de los paisajes nativos de California. Vamos a continuar. ¡Wow! Miren, ahí se ve mover la tablet. Mirá, se mueve la tablet y se ve... Las vistas que tienen. ¡Wow! La maqueta no tiene nada, es todo blanco y miren toda la gente con los iPads mirando. ¡Qué zarpado! ¡Ah! Mira esto. Inclusive podés le puedes elegir cambiar la del hora día. para ver cómo es la vista según la hora. ¡Qué bueno esto! ¡Ay, mira! Vi que el chico de ahí al lado le está haciendo zoom, así que... Wow, mirá en el centro todos los... ¿Viste que se están moviendo las personitas ahí? Mirá en el centro todos los árboles y la vegetación. ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué loco, miren, lo que están viendo ahí no existe, es todo realidad virtual. Y hasta inclusive, si vas acá, puedes levantar el techo y ves cómo se ven las oficinas. Y acá tenemos un auditorio que seguramente pueden llegar a haber visto imágenes de cuando se hacen los lanzamientos de nuevos productos. Y ahí también se puede levantar, se llama Steve Jobs Theater. ¡Wow! No, mira qué bueno esto, o sea, ¡Wow! te vas moviendo. ¡Qué bueno! Y de la misma manera que vimos en Google, acá también hay un store donde uno, además de comprar los productos, que de paso ya les vamos a contar los precios, hay remeras que solo se consiguen acá. Me parece muy bonita esta manzanita con todos los colores. A ver los precios. $40. Acá están todos los case, todas las fundas. ¡Ay, mirá qué bueno esto! Qué divertido. Las notas musicales hechas con los auriculares. En el tercer episodio de Estados Unidos les estuvimos mostrando los precios de lo que eran celulares, de iPhone, de Mac, de iPad en un Best Buy y les contábamos que los celulares no los vendían liberados, digamos, sí o sí con una compañía telefónica. Así que vamos a ver cuánto cuestan acá en Apple. Por ejemplo, el iPhone 15 de 128 GB cuesta $800. Eso si uno no entrega ningún modelo para cambiar de iPhone, y el iPhone 15 Pro, uno lo paga completo, de 128 GB, cuesta $1.000. Y por ejemplo, una MacBook Pro de 14 pulgadas, $1.600. Lo que sí no tengo acá el detalle de cuántos núcleos y qué tamaño tiene. A ver, acá, esta es la primera que les habíamos contado ya. De 8 núcleos, con 512 de memoria, sale $1.600. Y el iPad de novena generación, el de 64 GB, $330. Miren qué loco esto, hasta ropa de bebé hay acá, para niños. Y terminamos un gran día conociendo a nuestros jefes, recorriendo y Bueno, nuestros jefes no, las los lugares oficinas. donde viven o trabajan nuestros jefes. Recorrimos tremendos lugares, la tecnología y las cosas que hemos visto en estos lugares. La verdad es que me gustó mucho, tenía muchísimas ganas porque uno ha escuchado tanto hablar de Silicon Valley, de la meca de la tecnología, y no dejo de sorprenderme que qué increíble que estemos acá, que hayamos venido manejando desde Argentina. Así que nos quedan muchísimas cosas por seguir conociendo en Estados Unidos y
compartiéndolas con ustedes, así que los invitamos que si aún no lo han hecho, se suscriban a este canal, activen la campanita, dejen un like y no se olviden de contarnos en los comentarios qué buscador usan, Google, Yahoo, Bing o qué otro. Yo no creo que nadie no use Google. Y atrevidas transitan la vida. Ya estamos llegando a esta hermosa zona. Y después vamos a salir a recorrer los viñedos por acá, por la zona de Napa. La matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos.